El único camino de la salvación. Todos los temas están relacionados con el santuario y es importante que vayamos meditando estas cosas. Y vamos a hablar acerca de unos muebles que estaban en el santuario. El santuario fue construido en base a un esquema que contempla 3 secciones: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. 3. De esos 3, en cada uno de ellos habían muebles. En el tabernáculo y sus servicios, los israelitas aprenderían lo mucho que Dios les daría. Esas lecciones empezarían en la parte llamada atrio. En el atrio encontramos el altar del sacrificio, según Éxodo 27, 1 al 8. Encontramos también la fuente de bronce, Éxodo 30, 17 al 21. Esas 2 cosas estaban en la parte llamada atrio. Es importante entender que para entrar al atrio había una cortina o una puerta que daba hacia el este. ¿Cuál es el este? Aquí donde está el este, hermanos. Donde sale el sol. Aquí sale el sol, ¿verdad? ¿Sí? A ver, nos ubiquemos. ¿Dónde está el este? En el oriente. ¿Sí? Ok. El adorador que llegaba o que llegara a la casa de Dios debía daba su espalda hacia el sol. Adorar a las fuerzas de la naturaleza era y es aún un acto satánico. Así que el santuario fue construido de una manera que la puerta daba ¿hacia dónde? Hacia el este. En el tabernáculo del testimonio había 3 velos. ¿Cuántos? 3. Y cada uno tiene un significado importante. El velo puede ser un símbolo de nuestro Señor, cuya carne, según Hebreos 10:20, fue desgarrada por nosotros y cuya sangre preciosa, según Primera de Pedro 1:19, nos consagró un camino nuevo y vivo para entrar a la presencia de Dios. ¿Cuál es el título de nuestro tema? El único camino. Así que es importante, hermanos, que notemos que es importante. El Señor ha hecho un camino. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús en San Juan 14:6? ¿Quién se acuerda? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Al mirar hacia el velo del atrio, el creyente descubre su necesidad de una justicia mayor que la de él. Allí en la imagen tenemos la puerta de entrada al atrio, la puerta que daba acceso, una cortina, una puerta que era muy ancha, pero que unas cortinas eran las que daba el acceso. Y el pecador no podía tener acceso al atrio si antes haber traído su corderito y presentarlo en la puerta y poner las manos sobre la cabeza. Pero el poner las manos, hermanos, no era nada más ponerlas quedamente.
había que empujar, poner peso hacia la cabeza del animal. ¿Se acuerdan qué dice San Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese corderito estaba simbolizando a nuestro amado Jesús, que iba a poder soportar el peso de la culpa, las cargas del pecado que su pueblo depositaría sobre él. Ahora, después de confesar su pecado, él degollaba el animal, y ahora ese animal era puesto en el altar del sacrificio. El animal era perfecto, sin tacha, sin mancha, que fuera macho. Al mirar hacia el velo del atrio, el creyente descubre su necesidad de una justicia mayor que la que él mismo es capaz de proporcionar. Se ejercita su fe y traspone el velo, aceptando confiadamente el sacrificio de Cristo en su favor. El creyente queda cubierto con una justicia de Cristo. El pecador puede obtenerla solo con solo entrar por la puerta, y la puerta es ¿quién? Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la puerta, y el que por mí entrare. ¿Cuál es la única puerta? ¿Es muy ancha? San Mateo 7:13 dice ahí, Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ahí. Así que esta puerta, hermanos, de acceso a la parte llamada atrio, está simbolizando la justicia imputada de nuestro amado Jesús. La justicia de Jesús se divide en dos partes: justicia imputada y justicia impartida. A la adúltera el Señor Jesús le dijo: ni yo te condeno, pero vete y no vuelvas a pecar. Ni yo te condeno. ¿Qué estaba adquiriendo en ese momento la mujer? La justicia imputada. En el libro de Zacarías, capítulo 3, encontramos aquel cuadro. Josué estaba vestido de vestiduras viles, de andrajos. Y entonces el ángel de Jehová amonestó a Josué y le dijo: mira, ha sido quitado de ti tu pecado y has sido hecho vestir de ropas de gala. Pero si guarda los mandamientos, si guarda los estatutos, entre estos que aquí están tendrás un lugar. ¿Qué se le había otorgado en ese momento? La justicia imputada, pero de ahí tenía que obedecer como la adúltera. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos acceso por la justicia imputada de Cristo, como dice Romanos capítulo 5, el verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada a esta gracia. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué manifestaba el pecador cuando traía su corderito a la puerta del santuario? Fe. Fe, hermanos. Manifestaba fe. Ahora había una confesión. Al poner sus manos sobre la cabeza del animal y confesar su pecado, ahora tenía el derecho, tenía el acceso. En ese altar se consumaba la grosura, y ese humo ascendía a Dios como olor grato.
Pero todo eso nos comunica muchas realidades hoy. Estos temas son para nosotros, hermanos. Se tiene que consumir esas comodidades, ese confort, el Señor nos llama a hacer un sacrificio vivo, agradable, Romanos 12:1. Agradable. ¿Y qué es? ¿En qué consiste ese sacrificio? Me gusta mucho, escuché la experiencia del pastor Ángel Batista hace muchos años. Y si me equivoco, pastor, dígame. Creo que él había terminado una carrera o estaba por terminarla cuando le llegó el mensaje de la Reforma. Sí, yo lo conocí al hermano cuando estaba soltero todavía, un muchachón. Yo era adolescente. Hermanos, y una vez conté una experiencia que a mí se me quedó y la he contado en algunos lugares, perdón, hermano Ángel. Porque cuando él termina o iba a terminar su carrera, le llega el mensaje de Reforma. ¿Y a qué tuvo que renunciar? A la carrera, porque no concordaba con los principios. ¿Qué hay ahí, hermanos? Un sacrificio. Yo no sé a qué tuviste que renunciar tú, miembro de iglesia. Yo no sé qué tuviste que poner a un lado. Yo no sé, queridas visitas, que tengan que poner a un lado. Lo cierto es que Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué se nos está mostrando? Un altar del sacrificio, y ese altar del sacrificio estaba en la parte llamada atrio. Ahí se tenía que renunciar, ahí se tenía que demoler la historia para formar una nueva. Ahí se tenía que renunciar. ¿A qué renunció Jesús? ¿Qué dice Filipenses 2:5? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo ¿qué? Dios. No tuvo eso como cosa a que aferrarse, se despojó, se anonadó, se abnegó a sí mismo y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y a qué tenemos que renunciar nosotros? ¿A qué? Isaías 1:18 dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos, si fueren negros, serán emblanquecidos, serán como blanca lana. Tenemos que renunciar al pecado para vivir para Cristo y decir como Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué simboliza ese altar del sacrificio? Pero antes de tocar y concluir con ese punto, es importante esto, hermanos. En el velo del lugar santo se comunica una segunda verdad, la de la santificación. Este velo es un símbolo de Cristo, quien nos da acceso a la presencia del Padre, a la comunión con Él. ¿Cuántos velos dijimos que habían? 3. El primero, el que daba al atrio. El segundo, el que da del atrio al lugar santo. Y un tercero que da del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué nos comunica el primer velo, dijimos?
la justicia imputada de Cristo. ¿Y qué nos comunica el segundo velo? La justicia impartida de Cristo. Dicho de otra manera, la santificación. Dios no solo justifica por la fe al pecador, sino convierte a este pecador en un adorador, al cual santifica por la fe en el poder del Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Amén. Preparándolo para la tercera y la última etapa de la glorificación. Tu vida y la mía tienen que tener un desarrollo pleno hasta que todos, dice Efesios 4:13, lleguemos a la estatura plena, a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Tiene que tener un desarrollo. Primero, justicia imputada. Segunda, justicia impartida. Y es el camino para llegar ¿a dónde? A la glorificación. El velo interior, el velo del Santísimo, al cual con el arca del pacto ocultaba el lugar santísimo de la mirada furtiva de los fieles en general, como asimismo de la vista de los sacerdotes que oficiaban en el lugar santo. Las 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro, de las cuales colgaba el velo, se apoyaban en las bases de plata. Tanto la humanidad de Cristo, representada por la madera, como la divinidad representada por el oro, se enseñan aquí en forma objetiva. Éxodo 26, 31 al 33. Mostrándonos que el único camino para llegar a la glorificación es el Redentor divino humano, el Señor Jesucristo. ¿Lo creemos? Es el único camino, hermanos. En la hora de su crucifixión, el velo del lugar santísimo se rompió de arriba a abajo, según Mateo 27, 50 y 51, abriéndonos así un camino nuevo y vivo, Hebreos 10, 20, para que por medio de él entremos al Kodesh Kodashim, donde Cristo entró como precursor para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros le dé seguimiento a nuestra vida espiritual. Marcos 4, el verso 28, dice primero hierba, luego espiga, luego grano en la espiga, y cuando está maduro, está listo para la siega. Nuestra vida tiene que alcanzar el objetivo que Dios quiere, hombres y mujeres a la plenitud de Cristo. Por eso decíamos ayer, este mensaje, hermano, sublime, tenemos que disfrutarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que hacer parte nuestra su palabra. En el libro de Salmos encontramos cuando dice que Él dijo y fue hecho, Él habló y existió. Cuando Él habla y nosotros obedecemos, hay una nueva creación. Pero de nada serviría si los mensajes llegan y llegan y llegan y nosotros esperando más todavía. Cristo es el velo, la puerta de entrada a cada una de las etapas del crecimiento cristiano. Y cuando finalmente entremos velo adentro y veamos su gloria, se cumplirá esta promesa registrada en las Escrituras: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Volvemos al altar.
La pregunta, ¿qué representa ese altar? Patriarcas y Profetas, página 359, dice que representa la cruz del Calvario. ¿Ya? A través de la primera puerta de la del atrio, el mueble con el cual nos enfrentamos es el altar de los holocaustos. Se lo llama altar, que significa lugar de sacrificio. Y también se lo denomina altar de los holocaustos, que comunica la idea de entrega total y sin reservas. ¿Qué nos comunica ese altar? Una entrega total y sin reservas. Hermanos, y aquí está un asunto bien importante. Dice la pluma inspirada, estar casi salvado es estar eternamente perdidos. ¿Han escuchado el clavo de Satanás? Alguien quería una casa y anhelaba una casa y decía que quería una casa y ese era su sentir y su plática y su deseo. Y de repente alguien se le acerca y le dice, oye, ¿tú quieres una casa? Sí, dice, es lo que anhelo. Pues yo tengo una casa. ¿Quieres ir a verla? Vamos. Llegaron a la casa y le muestra la casa y dice, oye, pero esta es una mansión. Pues no, esto es lo que quieres. Ven, te la voy a mostrar. Le muestra todo. ¿Te gusta? Dice, pues sí me gusta, me encanta. Vamos a hacer un trato. La casa es tuya. ¿Qué te parece? Nada más te pido una condición. Ven. Ese clavo que ves en la pared es mío. La casa es tuya y el clavo es mío. ¿Y qué me importa ese clavo? Dice, pues si la casa es mía, ¿y qué me importa ese clavo? Trato hecho. Y un día que convidó a sus amistades, festejando, ¿sí? A la hora que estaban en la cena, entra uno y cuelga en el clavo un pedazo de carne putrefacta. Y dice, ¡ey! Espérame. No, el trato fue que el clavo es mío. Y yo hago con ese clavo lo que yo quiero. ¿Han visto el proverbio que dice que una mosca echa a perder el perfume del perfumista? Así una locura puede echar a perder toda tu carrera cristiana. Y todo aquello que se ha logrado durante años, en tan solamente unos minutos, con un plato de lentejas, o con asomarme al balcón y ver a alguien que se está bañando, ¿sí? O cuántos hermanos han troncado lo que tanto han cuidado en tan solamente bagatelas. El pecado está a la puerta, dijo Jesús. Es importante que cada uno de nosotros hagamos una entrega, ¿qué? Plena. El ser medio cristianos y medio creyentes, eso no beneficia en nada. Estar casi salvado es estar eternamente perdidos. ¿Qué necesitamos, hermanos? El mundo, el diablo y la carne. Son tres cosas que tenemos que vencer en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son? El mundo, el diablo y la carne. Esos deseos, esa concupiscencia que dice Santiago 1, capítulo 1, el versículo 13 al 15, dice que Dios no tienta a nadie y Dios tampoco puede ser tentado, sino que cada uno según su propia concupiscencia es tentado y es seducido y es llevado a cometer el pecado. Y una vez que es consumado el pecado, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es la muerte.
¿A cuántos me he acercado y decirle, hermano, no te gustaría participar en el ministerio para el servicio de Dios? Lucas 14 se me viene a la mente. Acabo de comprar una hacienda. Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes. Me acabo de casar. Excúsame. Ahorita no, hermano. Tal vez después. ¿De qué nos habla eso, hermanos? Dijo el Señor Jesús, ¿y qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Tenemos que hacer una entrega plena, una entrega completa. Y eso quiere decir que vas a disfrutar tu vida espiritual. Eso quiere decir que vas a vivir una vida de consagración plena. ¿A qué temer? ¿A qué temer, hermanos? Ese altar del sacrificio simbolizaba la cruz del Calvario, pero Jesús en San Mateo capítulo 16 nos invita también, quien quiera ser mi discípulo, porque es algo bien voluntario, porque Jesús es un Jesús de amor y de libertades que no forza ni obliga. Solamente aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese, renuncie a todas aquellas cosas que le estorban y tome su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, y del Evangelio, este la hallará. En eso radica, hermanos, el único camino de la salvación. Es el camino de la abnegación, es el camino del sacrificio. Estudios escogidos de los testimonios dice que es necesario sacrificar nuestros sentimientos para estar en armonía con la voluntad del cielo. Nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros proyectos de vida que no concuerdan con la cruz, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué dijo Pablo? Todo lo tengo, ¿por qué? Por amor a Cristo. También se lo llama altar de los holocaustos, que comunica la idea de una entrega total y sin reservas, en olor suave a Dios, quien a su vez acepta la ofrenda de consagración, enviando el fuego divino para consumirla. ¿Qué es Jesús hoy para nosotros? ¿Qué vio Moisés cuando la zarza ardía? ¿Qué le intrigó? ¿Qué le despertó la atención y dijo voy a ir? ¿Qué era? Que no se consumía. El Señor hoy es fuego purificador. Para nosotros hoy es fuego purificador, después va a ser fuego consumidor. Hoy quiere purificar, y lo dice Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3. El Señor llega a su templo y se sienta para purificar a los hijos de Leví, a quitar toda la escoria, porque quiere purificar. Porque después será fuego consumidor. Hoy, hermanos míos, aceptemos la disciplina que el Señor nos manda. Aceptemos las restricciones que Él pone, porque todas esas son para bendición nuestra y de nuestras familias y del pueblo en general. En el altar uno ve la bondad y la severidad de Dios, bondad hacia nosotros los pecadores
y severidad hacia la víctima vicaria que lleva nuestros pecados. Romanos 11:22. ¿Qué se ve en el altar? La bondad y la ¿qué? ¿Bondad hacia quién? Hacia nosotros, que nos arrepentimos. Severidad hacia la víctima. Hermanos, ¿qué pasó en el Getsemaní? ¿Se acuerdan? Jesús, dice la Biblia, que sudaba y dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y sus gotas eran como gotas, su gota de sudor eran gotas de sangre. Mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué le angustiaba? ¿Los pecados que él tenía? Los pecados de la humanidad. Y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos hablando de una entrega total, de una consagración plena, de un sacrificio vivo. Y cuando el Señor fue crucificado, hubo tinieblas. ¿Cuáles fueron sus palabras? Padre mío, ¿por qué me has? ¿Cómo se sentía? Solo. ¿Y qué viene a futuro, hermanos? ¿Qué viene a futuro? ¿Cómo se sentirá la iglesia? ¿Habrá intercesor en la angustia de Jacob? No va a haber intercesor. Jesús habrá salido del lugar santísimo y la iglesia de Dios estará en la tierra como desamparada. ¿Sí? Es una angustia. Pero bien, es importante entender, el altar de los holocaustos nos enseña que las demandas divinas y los derechos irrenunciables del Creador han de ser satisfechos antes de que el creyente pueda gozar de la comunión con Él. Antes de gozar de la comunión con Él, ¿qué ha de hacer, hermanos? Las demandas divinas y los derechos irrenunciables del Creador han de ser satisfechos. No podemos entrar con nuestras comodidades. No podemos entrar con cosas que no van con la ley del cielo. No es aceptable, como aquel que naufragó en el mar y salió a una isla en la que nada más vivían puros animales. Y él llegó a esa isla y estuvo ahí durante 5 años. Pero una embarcación pasó una noche y vieron luz. Y ellos sabían que ahí no había habitantes. Llegan y encuentran al hombre y después de la plática que él narró, dice: pues nosotros venimos para llevarte, para salvarte de esta condición. Y el hombre dijo: está bien, pues vámonos. Desafortunadamente el hombre agarró un chango con el cual había convivido tanto tiempo y lo llevó consigo. Y cuando llegaron a la embarcación, el capitán dijo: espérame, a ti te llevamos, pero el chango no lo podemos llevar. Y él tomó una decisión y dijo: me quedo con mi chango. Nos hemos acostumbrado tanto al pecado, que está tan arraigado el ser humano al pecado, que prefiere revolcarse en él. Hermanos, esto es serio. Tenemos que tomar decisiones. El Señor hizo todo. Vino a dar su vida. Ese altar del sacrificio simboliza la cruz del Calvario. Pero Él no puede ir más allá de lo que nosotros
no podemos. Es decir, si nosotros no queremos, no puede ir más allá de lo que nosotros no queremos. Es un Dios de libertades y su espíritu nos constriñe, nos mueve, apela, nos muestra de diferentes maneras su amor, su misericordia, su bondad, pero no va más allá de lo que nosotros no le permitimos. Su posición como primer mueble del atrio sugiere que no hay acceso a Dios a no ser por medio de un. ¿Nos queda claro? Tiene que haber un sacrificio. El altar anticipa simbólicamente el mensaje evangélico de que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. El altar de bronce en el sufrimiento y muerte del Cordero, el pecador discernía el horrible costo del pecado. Él también se veía como un pecador. El altar traía un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Qué traía? Un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. Aunque el hombre merece morir por su pecado, Dios mismo paga la pena de su ley quebrantada y deja al pecador vivir. Él entendía la enormidad del precio pagado por su redención. Pero luego nos encontramos también con una fuente de bronce. ¿Qué se hacía? Éxodo 30, 17 al 21. ¿Qué se hacía en esa fuente de bronce? Anoche lo mencionábamos un poco. Los sacerdotes se lavaban pies y manos. Dios fue claro y dijo: para que no mueran. Tenían que lavarse los pies y las manos. Representaba el lavamiento de los pecados y la presencia del Inmaculado. ¿Qué dice Tito capítulo 2? ¿Se acuerdan? Que somos lavados en el lavacro. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto. Y hoy cada uno de los que quieran y querramos servir al Señor, tenemos que ser también lavados. En el altar de los holocaustos, la sangre habla de la justicia de Dios y de la justificación que se imputa vicariamente al creyente. En el lavacro del agua se indica el paso siguiente, el de la santificación. Mediante estos dos símbolos se expresa claramente que Cristo nos es hecho por Dios justificación, santificación y redención. Primero, el sacrificio. Primero renunciamos al mundo y luego nos espera un segundo paso. ¿Cuál es? Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Qué viene después del sacrificio entonces? El lavamiento de los pecados. ¿Y qué dice Romanos 6, 1 al 3? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que fuimos sepultados en su muerte a través del bautismo y que hemos sido levantados para vivir una vida nueva? Así que, hermanos, en el
altar se renuncia al mundo y se hace un sacrificio. Como dijimos, tus objetivos, tus metas, proyectos de vida que no concuerdan. ¿Y ahora vamos a dónde? ¿Y qué es el bautismo? Es un pacto que se hace con Dios. Públicamente se manifiesta que hemos renunciado al mundo y ahora viviremos solamente para Cristo. Pero ¿cuántos, dice la pluma inspirada, fueron sepultados vivos? ¿O no así dice? ¿Cuántos fueron sepultados vivos? ¿Y qué quiere decirnos esto? ¿Qué nos comunica? ¿Quién es el que tiene que morir? El viejo hombre, ese egocentrismo, ese egoísta, ese hombre viciado, tiene que morir para dar paso a una nueva criatura. Y la pluma inspirada dice, ¿cuántos fueron sepultados vivos? ¿Y no murió quién? No murió el viejo hombre, no murió el egocentrismo, ese yo, y ahora no nada más no murió, sino dice la pluma inspirada que es un ídolo al que se apapacha todos los días. Así que, hermanos, bien vale la pena poner atención a estas cosas. Nosotros vivimos en Morelia y hay un bicho que tú te puedes parar en él o pasarle la llanta del carro, un bichito chiquito, y no muere. Y no muere. Y nada más se hace una conchita y luego sigue caminando. Le digo a mi esposa, así es nuestro yo. No quiere morir. Pero necesitamos de alguien para matarlo. ¿Y saben de quién necesitamos? De nuestro prójimo. ¿Sí? Porque a veces llega y nos dice, hermano, en esto te equivocaste. ¿Y cómo reacciona el egocentrismo? ¿Sí? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona ese yo que necesita morir, pero cuando alguien lo quiere matar, ¿qué pasa? No muere. ¿Sí? Prefiere irse de la iglesia. Prefiero no saludar al hermano y tomar distancia. Y prefiero hacer muchas cosas antes que destruir esos ídolos. Hermanos, y no crean ustedes, en la iglesia primitiva, si ustedes ven los 10 días que los apóstoles estuvieron en el aposento alto, vean lo que dice Hechos de los Apóstoles. Renunciaron a sus ídolos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Dónde se tiene que quedar, hermanos? En ese altar. Y decir como Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El ábacro del agua indica el paso siguiente, el de la santificación, mediante estos dos símbolos. Bueno, ya lo leímos. La confesión se realizaba en el altar de bronce, en la fuente había limpieza. Cuando vamos al Señor Jesús, cuando vemos al Señor Jesús afligirse por nuestros pecados y le pedimos perdón, Él lo hace y también nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El mensaje del atrio en el santuario es de reconciliación entre el hombre y Dios, es de justificación y limpieza por medio de la justicia imputada de Cristo. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Hermanos, el Señor regresa pronto. Hoy entramos a las redes y veamos la Agenda 2030.
es parte de 2030. Ahí viene el cambio climático. Y el cambio climático en apariencia, pues trae cosas buenas. Que los gobiernos se estén preocupando por las familias, bueno, eso es bueno. Que los gobiernos que estén en la agenda de la ONU y de las organizaciones del Vaticano, de Estados Unidos y de otras más organizaciones, de los jesuitas, eso está bueno, que se estén preocupando por la humanidad. ¿Cuál es el argumento? Que esta humanidad está descompuesta a causa de que se han dejado las familias abandonadas, que los padres trabajan y que no tienen atención para los hijos y los hijos se crecen. Esa es una verdad. Y por eso hoy van a hacer, en el cambio climático viene incluido un día para la familia. Y eso está bueno. Lo que está malo es que es en contra de Dios. Porque Dios desde un principio de la creación del mundo dejó establecido un día para la familia y para adorar al Eterno. Eso es correcto, pero el hombre lo ha cambiado. ¿Y por qué digo eso, hermano? Porque le echemos un ojito a la Agenda 2030 y nos vamos a encontrar con que esta situación cada vez está más cerca. Y las profecías y lo que estamos estudiando es precisamente para que nos preparemos, para que hagamos una entrega plena, cabal, completa, y entonces podamos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dijo Jesús: pueden matar tu cuerpo, pero no tu alma, para vivir por la eternidad. Dios los bendiga, hermanos, en este día. Es mi deseo. Amén.